Cada año, miles de estudiantes salen de sus hogares en busca de un título, pero se encuentran con momentos difíciles que nadie les enseñó a enfrentarlos. Hoy, en Historias en Mente, hablaremos sobre la ansiedad universitaria. Y para ello, tenemos una invitada especial, Denise Aldaz. Bienvenida. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su podcast, valiosísimo, que creo que llega a muchas personas y creo que sobre todo está permitiendo que las personas quienes se encuentran detrás de las pantallas puedan identificar ciertas señales o tal vez ciertas historias de vida y poder saber cómo continuar, cómo avanzar, cómo seguir adelante. Así que más bien gracias a ti, gracias al equipo por esta valiosa invitación. Gracias, bienvenida. Cuéntanos, en tu etapa universitaria, ¿atravesaste momentos difíciles o ansiedad? Por supuesto, creo que la mayor parte de estudiantes y de seres humanos dentro de nuestra etapa universitaria sentimos presión. La presión no solo de tener unas notas en la que tú te sientas cómodo, que sientas que estás rindiendo bien, sino la presión también de saber que tus padres están dedicando esfuerzo, trabajo, sacrificio para que tú logres obtener algo que tal vez en algunos casos ellos no lograron tener o superar en todo caso a una etapa en la que ellos sí se dedicaron y lograron hacer. Entonces es la presión familiar, la presión social, la presión también de que tú sientes a nivel académico de tener un rendimiento excelente y por supuesto la ansiedad yo creo que se genera no solamente cuando es una etapa de estrés, cuando tienes exámenes o cuando tienes que rendir algún tipo de evaluación, sino también cuando tú sabes que estás siendo evaluado, cuando tú sientes que la gente te evalúa, te califica, te pone una nota, tú ya sientes ese estrés, esa ansiedad. ¿Qué te motivó a especializarte en la salud mental de los estudiantes? Bueno, a mí me motivó mi vocación desde que estaba en el colegio. Me encantaba el tema de escuchar a la gente y me encantaba no juzgarlos, sino más bien estar siempre para aquellos quienes necesitaban. Tenía un punto de vista diferente, justamente me fijaba en mis compañeros, quienes eran los más reservados, quienes no tenían muchas habilidades sociales o las personas que aparentemente estaban un poco estables pero tendían a aislarse. Entonces ya desde el cole fui viendo ciertas cosas que me llamaban la atención y fui definiendo esta carrera a través de los test de orientación vocacional, a través del tema de sentir que esta es mi vocación y este es mi llamado. ¿Consideras que la ansiedad ahora es diferente a como era antes? Yo creo que la ansiedad siempre es la misma. Antes, durante, después va a ser la misma. Lo que pasa que si cambia es el tema de la presión y lo que nosotros culturalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, antes tú estabas en un tema de que tenías que obtener un título, se puede decir, ese título lo obtenías hasta nivel universitario. Ahora, con una maestría no es suficiente. Tienes que tener 2 maestrías para que puedas competir. Entonces, la competitividad que se está dando actualmente y esa presión social de que te exigen perfección, de que te exigen que tienes que hacer deporte, de que tienes que ser una persona que tenga un alto rendimiento, de que tenga varios títulos universitarios, varias carreras, varias maestrías, posgrados. Entonces, la presión de la sociedad ahora en la parte académica es mucho más alta, pero tú vas a sentir la misma ansiedad en los tiempos antiguos como en los tiempos presentes. La ansiedad es ansiedad. Yo creo que eso no cambia, pero lo que sí cambia es la forma en que se presenta. Antes podríamos decir que era algo de lo cual no se hablaba, era algo de lo cual nosotros, tal vez nuestros padres hasta desconocían el término ansiedad y ahora todo el mundo habla, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo estrés. Entonces yo creo que el hecho de conocer algo más a profundidad te permite identificar qué estás sintiendo, te permite saber de qué se trata y por ende tú también como vas viendo que las profesiones van avanzando, tú también entiendes que a veces necesitas pedir esa ayuda. Entonces, ¿consideramos que las redes sociales influyen en nuestra ansiedad al nosotros estar viendo constantemente que hay vidas que están mejor, superiores a las nuestras? Entonces, ¿consideramos que sí influye? Qué importante punto de vista. Bueno, yo quiero comentarte algo. Las redes sociales muestran parte de una vida, de un estilo de vida, pero es una parte, un resultado, pero no te muestran el proceso. Te muestran logros, pero no te muestran sacrificios. Entonces es mostrar algo en la pantalla que muchas de las veces no es ni siquiera real.
porque una persona usualmente no muestra su lado vulnerable. Lo que muestra es su lado más, se puede decir, sociable, lo que más likes le va a dar, lo que quiere que los demás vean. Pero lo que realmente queremos que la gente sepa no lo hacemos, porque muchas veces lloramos en silencio, muchas veces sufrimos en silencio, muchas veces estamos pensando incluso en que la vida no tiene sentido, en no seguir adelante, sentimos que somos un fracaso. Si se trata de la etapa universitaria, a veces nos sentimos fracasados, sentimos que no somos nadie, sentimos que en verdad el mundo se nos viene encima, pero en redes sociales y con nuestros amigos estamos aparentemente estables, aparentemente bien. Entonces el hecho de compararte con una persona y decir, mira, ella está en el primer lugar, tiene beca, ella siempre es buena estudiante y esto otro, te hace pensar que esa vida es fácil o que ese es el ideal, pero tú no sabes todo el sacrificio, el esfuerzo que hace la otra persona o cómo está obteniendo esos resultados. Bueno, tomando el tema de que las personas aparentemente son felices, se dice que las personas que más sonríen son las que más sufren. ¿Cómo nosotros podemos identificar esto, que una persona que está sonriendo está mal? Bueno, sabes que muchas de las veces, tanto en los colegios como aquí, saben que Chimborazo es una de las provincias con mayor índice de suicidios. Tenemos una ciudad universitaria, consideremos eso. Tenemos 3 universidades en una ciudad pequeña, pero hay miles y miles y miles de estudiantes. Entonces, dentro de ese proceso, muchos de los estudiantes se presentan como socialmente atractivos, como personas que son abiertas, que son espontáneas, que usualmente les dicen, son el alma de la fiesta, o son las personas más alegres, las que llaman la atención. Pero, ¿cómo identificas por qué estas personas tienden a aislarse? Tienden a cambiar sus hábitos. Por ejemplo, si antes salían, antes compartían, ahora se aíslan, sus hábitos cambian. Otra cosa que tú puedes identificar es cuando tú ves un tema de sensibilidad. Ahora se muestran un poquito más sensibles a ciertas cosas, el tema de que se cohíben. Hay también personas que puede ser, ¿no? Como decimos, reímos por fuera, lloramos por dentro, pero que tú puedes más o menos ver y evaluar esos cambios. Decías, antes, por ejemplo, salía, ahora ya no sale. Antes, por ejemplo, hablaba con seguridad, ahora lo veo reservado, le veo más tímido. Antes hacía actividades que tenían rutinas, ahora las dejó de hacer o las hace pero no las disfruta. Entonces esas ya son señales de alarma que tú puedes ir identificando y decir algo está pasando. O también es hasta en su rendimiento. Cuando tú estás mal, obviamente, por más de que te esfuerces, ¿qué pasa en tu cerebro? Vas a tener dificultades. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estrés hacen que tu capacidad cognitiva disminuye un poco. Entonces tu memoria cuando estás con depresión, cuando estás con ansiedad, disminuye y tú no te acuerdas. No sé si te pasa, pero dices, ¿y qué hice? ¿O dónde dejé? Y estás como que distraído, pierdes la atención, la concentración. También tienes dificultades en cuanto al tema de razonamiento lógico porque te cuesta un poquito más. Entonces hay secuelas de tener ansiedad, de tener depresión, que son evidentes muchas de las veces, pero si tú no sabes detectarlas, a veces pueden pasar desapercibidas. Y nosotros como amigos, ¿cómo podemos actuar ante estas situaciones? Mira, nosotros como amigos estamos limitados, porque muchas de las veces nosotros creemos que nosotros podemos ser superhéroes o jugar un rol de superhéroes y decir, no, yo le voy a ayudar, yo le puedo salvar, yo estoy segura que con mi apoyo va a seguir adelante. Y sí, a veces es fundamental una amistad, pero es muy importante también el tema de que ustedes puedan entender o todos entendamos que un amigo tiene que llevarte a un profesional experto, porque tú como amigo dices muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hay otras que ocultas y el problema realmente no puede ser entendido desde la parte a veces emocional, tiene que ser entendido desde la parte profesional, desde la parte técnica, desde la parte en la cual se exponga ante a una persona objetiva un trabajo. Entonces tú puedes animarle, tú puedes ser una fuente de apoyo, tú puedes ser un sostén para alguien que está pasando por un mal momento, pero tú no puedes ser su terapeuta, tú no puedes tomar decisiones por tu amigo y tú no puedes sanar a esa persona porque tiene que hacerlo ella misma a través de un acompañamiento terapéutico. Ya, y en cuanto a cómo podemos nosotros diferenciar el estrés normal con la ansiedad. Ay, qué pregunta tan interesante. Bueno, a veces confundimos y decimos, ¿estoy estresado o tengo ansiedad? Mira, el estrés es una reacción inmediata, es una reacción a algo que tienes que tú hacerlo, pero de manera rápida o de manera, se puede decir, próxima.
el estrés, porque cuando tú estás estresado solamente es porque tienes una presión en ese instante, en ese momento. La ansiedad, en cambio, es algo que clínicamente ya va avanzando y la vas manteniendo con el tiempo. Es algo que no va desapareciendo, que en vez de menguar es constante, incluso incrementa. Entonces es completamente distinto el sentir estrés y el sentir ansiedad. Hay ciertos rasgos que en estas dos cosas se pueden como decir, sí, es que no sé si es estrés, no sé si es ansiedad. Por ejemplo, el agotamiento. El agotamiento puede ser porque estás estresado, pero también lo sientes en la ansiedad. Entonces, esos rasgos pueden ser confusos, pero ya te digo, como tú puedes diferenciar es en el tema en el que se presenta. Cuando ya es perenne y pasan cierto tiempo con la misma intensidad y sigues sintiendo ese proceso, eso es ya ansiedad, no es estrés. Entonces, el estrés tiende a desaparecer cuando ya ejecutaste esa acción o ya pasaste ese momento y ya lograste recuperar tu estabilidad. Fue estrés, pero ansiedad es cuando ya es constante. Y ya entrando al tema de la ansiedad universitaria, en el caso de los foráneos, por ejemplo, al ellos alejarse ya de sus hogares, ¿qué pasa emocionalmente con ellos? Mira, nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no? El cerebro triúnico se dice. El cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano o el de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Tu cerebro, cuando tú estás con tu familia, con tu círculo en tu ciudad, con tus redes de apoyo principales y ya tienes un tema de que ya estás adaptado y de la noche a la mañana tienes que vivir en otra ciudad, adaptarte a otra habitación, como comenzaste diciendo, el espacio físico, adaptarte a otra realidad cultural, a otra realidad social, al tema también, digamos, de otros amigos, otra gente que a veces no conecta contigo, es difícil adaptarse. Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro emocional se va a alterar, obviamente, el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. ¿Y qué pasa específicamente? La amígdala, esta se desregula. Sí, estaba regulada en el ambiente donde tú estabas antes, pero ahora va a tener que adaptarse a un nuevo ambiente. Entonces, ¿qué pasa cuando no te adaptas? Porque a veces hay fracasos, ¿no? Dentro de la universidad y a veces no es por las notas o no es por el rendimiento, sino es porque emocionalmente tú estabas mal. Porque hay alumnos o personas que logran tener un rendimiento exitoso, sobresalir, pero emocionalmente no se sienten bien y no están estables. Entonces tu cerebro sufre un cambio y adaptarse a cambios requiere de una red de apoyo también aquí, de sentirte que tienes apoyo, de sentir que tienes una conexión real con alguien. Entonces eso permite que tu cerebro se vaya adaptando. En cuanto a la parte racional que te hablaba del cerebro, es entender a veces que la presión debe existir también en forma de un estrés positivo, porque el estrés, no todo estrés es negativo, hay un estrés positivo. Entonces la presión va a existir, pero tú debes entender racionalmente que tú no eres el resultado numérico, que tú no eres notas, sino también vales más que tu rendimiento. Entonces, ese proceso también hay que racionalizarlo y entender las emociones, entender que somos seres humanos, entender que necesitamos adaptarnos, entender que alejarse de la familia, de los amigos no es fácil y que uno se siente vulnerable y necesitado porque estás conociendo todo completamente nuevo. En este caso, hay estudiantes que sienten culpa por el esfuerzo que hay detrás de sus padres al tratar de pagar la universidad. ¿Esto también afecta directamente en la salud de los estudiantes? Creo que esa culpa y ese sentimiento, cuando es algo que te impulsa y te motiva, es algo positivo en tu vida. Pero cuando es una culpa neurótica, es decir, cuando tú tiendes a sentir al tema de autosabotaje, de decir, es que tú no eres lo que tus padres esperan, no eres lo que tu familia espera, no estás siendo como ellos sueñan, tienes que cumplir, mira el sacrificio que hacen ellos por ti y tú no valoras. Entonces esas frases a veces llegan muchísimo, llegan fuerte, pero es porque cada madre, cada padre sueña en darles lo mejor a sus hijos. Tenemos que saber en qué modo, en qué manera llegar a los alumnos y qué manera en verdad les impulsamos y motivamos racionalmente, emocionalmente, de una manera correcta, porque no es lo mismo decir, es que yo he hecho todo por ti, que decir, a mí no me debes nada, todo lo que hagas en adelante es por ti.
por tu bienestar, por tus sueños, por tus objetivos. Yo lo hago o lo he hecho por amor, porque te amo, pero en adelante serán tus decisiones las que te llevarán al triunfo o al fracaso, pero yo estoy contigo. Es diferente a que tus papás te digan, mira todo lo que estoy haciendo, dejo de comer, dejo de vestirme, porque tú estés bien y tú no reconoces. Entonces esperan un logro según sus sueños, según los sueños de ellos, según lo que ellos quieren para tu vida, pero no se dan cuenta que tú eres diferente, que tú tienes decisiones que tomar, tienes sueños que cumplir por ti misma y que esos sueños y esa visión no tiene que estar orientada siempre a la presión de tu familia, porque la felicidad, a veces ahí es lo que nosotros confundimos, en que la felicidad de nuestros padres creemos que es el hecho de cumplir los sueños y expectativas que ellos mismos depositan en nosotros, cuando no debe ser eso. Los padres debemos en verdad quitar esa carga a los hijos y decirles, mientras tú seas feliz, cumplas tus sueños, mientras no lastimes a nadie, mientras no hagas daño a nadie, yo seré feliz y estaré siempre apoyándote en este lado. Y haré todo el esfuerzo y mira, todo lo que yo hago, no lo hago porque tú me retribuyes, lo hago por amor, lo hago por convicción, porque eres mi hijo o mi hija. Y en cuanto al tema de autosabotaje, existen casos en los que son estudiantes realmente buenos, pero sienten que no son suficientes. Creo que no solo nos pasa a los estudiantes que llegamos a ser buenos o los estudiantes que tienen un bajo rendimiento. Creo que nos pasa a todos el hecho de plantearnos y decir, en verdad, estoy haciendo bien las cosas, en verdad soy suficiente, en verdad soy una persona exitosa o soy un fracaso. Creo que en algún momento es parte de la pregunta de crisis existencial. En verdad sentir que nunca vas a llegar a ser lo que tú querías o nunca vas a llegar a cumplir las expectativas de lo que la gente quería para ti. Entonces cuestionarse eso es el tema que es normal cuando tú estás estudiando, porque siempre te vas a comparar con alguien que es mejor estudiante que tú, o te vas a comparar con alguien que es peor estudiante que tú, o llegas a compararte con un estudiante que es de aquí, de la ciudad, o te comparas con alguien que es de fuera de la ciudad. Entonces siempre esas comparaciones y esa presión social que sientes te hacen sentir que a veces no eres perteneciente a tal grupo o no perteneces acá o acá. Entonces sientes, o sea, no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento feliz. Entonces ese sentimiento sumado a las expectativas que tú tienes de ti mismo, las expectativas que te creaste de los docentes, las expectativas de tu carrera, las expectativas de tu familia, o sea, hace que tú tengas una fantasía de lo que conversábamos hace un momento, una fantasía de lo que tú esperas o quieres y cómo en realidad es el proceso. Wow. En cuanto a este tiempo que nos tomamos para estudiar y dormimos generalmente unas 4 horas o menos, ¿podemos decir que es disciplina o es negligencia? Es negligencia. ¿Sabes por qué? A mí me gusta muchísimo leer, no sé si han escuchado a Marian Rojas Estapé, es una de las personas que actualmente está resonando muchísimo a nivel mundial por su manera de saber llegar a la gente, de conectar con la ciencia, con las emociones y por supuesto con el tema de cómo cambiar tu vida. Entonces, en uno de los libros de ella, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella nos describe y nos dice qué pasa con el cerebro cuando no tienes esas horas específicas de sueño. El cerebro necesita mínimo 8 horas de descanso, lo dice la ciencia. Entonces, cuando tú no tienes 8 horas de descanso, tu cerebro se encuentra segregado de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, tu cerebro no tiene el descanso específico, no tiene el tiempo específico para regularse, y dentro de ese proceso, ¿qué pasa con tu cerebro? Ese cortisol está constantemente en tu cuerpo y digamos que sientes presión aparte, que tienes ansiedad, que tienes depresión. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué va a pasar? El cortisol no disminuye, el cortisol hace que tus defensas bajen, el cortisol hace incluso que se te caiga el cabello, el cortisol crea síntomas como que seas más propenso a enfermedades, que te dé resfríos, que comúnmente te sientas, ay, me duele esto, me duele aquello, me duele la cabeza. El tema incluso genera síntomas gastrointestinales, en los cuales tú comienzas a tener a veces que se te hincha el estómago y dices, pero ay, no sé, se me está hinchando el estómago. O vienes con este tema de en verdad siento que duermo, pero no duermo. Entonces es importantísimo. Sabes que incluso hay una parte hace años atrás que una forma de tortura era no dejarles dormir a las personas. Entonces esa tortura hacía que la gente
y al igual que al estar aislado, que la gente pierde el sentido, la noción. No dormir hace que genere en ti tu cerebro trastornos y patologías. Entonces tú tienes que tener cuidado porque tu cerebro todo el tiempo, incluso cuando descansas, está activo. Se activa el sistema, tenemos nosotros dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático, el autónomo, y entonces dentro de todos esos procesos de sistemas que poseemos, todo necesita un equilibrio. Entonces, si tú no le estás dando a tu cerebro ese equilibrio, esas horas de descanso, esas horas de calma en la que se regule y pueda reponerse el siguiente día, ¿tú crees que ese cerebro va a estar bien? Obvio no. Y en cuanto a al recibir ayuda, por ejemplo, hay personas que no reciben ayuda en sí, pero podemos considerar a esto crear profesionales que son emocionalmente inestables. A veces dentro de las profesiones, de todas las profesiones, tú puedes llegar a tener un título, pero el título no te hace profesional. Yo creo que lo que te hace profesional es la calidad de servicio, la calidez que brindas de servicio y, por supuesto, la conexión real con tus clientes o pacientes en caso de que tú seas. Es el tema de que tú entiendas que no eres un cartoncito con una nota, es el tema de que tú entiendas que no te va a servir de nada tener excelencia académica o ser uno de los primeros si es que no tienes habilidades sociales. Hay personas que antes decían, no, es que es súper inteligentísimo, pero tú le ves al más inteligente y ves que anda en una situación de vulnerabilidad, pero le ves al más vago o al más dejado y dices, wow, está en tal puesto, le va súper bien, tiene una vida de lujo, yo quisiera esa vida, y ve cómo era en la universidad o cómo era en el cole, no sé si te ha pasado, pero es porque ellos desarrollan inteligencia emocional. Entonces, el éxito no está en la inteligencia intelectual, está comprobado que el éxito está en tener inteligencia emocional. El tema de saber identificar tus emociones, de saber controlar tus emociones, de saber expresar tus emociones correctamente y el tema de tener habilidades sociales. Entonces, de nada te va a servir el éxito aparente en cuanto a eso si por dentro tú no estás bien. Entonces debemos procurar, siempre procurar estar bien desde aquí, desde el corazón, desde la cabeza, todo tu psique, todo tu ser, tu cuerpo, tu alma, para que eso se proyecte hacia afuera. Podemos llevar la ansiedad sin dejar la carrera. Claro. Si tú tienes, como decíamos al inicio, es muy importante tener una red de apoyo. Si tú tienes una persona que esté a tu lado, que sea una persona que te construya, que sea una persona que te impulse a ser mejor, que sea una persona que te sostenga, que esté contigo cuando necesites y que en verdad sea un apoyo en tu vida, hay más posibilidades de que tú logres seguir adelante. Pero si tú te sientes solo, si tú no logras conectar realmente con nadie, si sientes que nadie te valora, si no sientes en verdad que le importas a alguien, tú vas a fracasar, por más de que a veces tú pienses que el título no es un fracaso. Entonces creo que la verdadera batalla, y esa es una batalla interna, por ejemplo nosotros en psicología la llamamos factores de protección y factores de riesgo. Cuando tú tienes factores de protección, es decir, tienes familia, una familia funcional que te apoya, cuando tú tienes amigos que te apoyan y que te impulsan a que tú estudies, a que tú te prepares, a que tú sigas, que esfuerces todo en algo positivo para tu vida, tienes más posibilidades de sobrevivir a la ansiedad, a la depresión, a todas estas cargas. Pero si tienes supuestamente amigos que te incitan a faltar a clases, que te incitan a vamos por acá, que es solamente una copita, 2 copitas, si tienes amigos que no, por ejemplo, son mediocres en los estudios, que te dejan, no, ¿qué es una nota? ¿Qué es un examen? ¿Qué es una clase? Entonces tú vas a ser igual que ellos. Entonces todo depende de la gente con la que tú te rodeas. Si te rodeas de gente que es mejor que tú vas a ser el mejor. Pero si te rodeas de gente que es, digamos, gente que es ineficiente, gente que hace que tú pierdas tu objetivo y tu centro, esa gente va a llevarte a un abismo y no vas a poder. ¿Qué mensaje le podemos dar a una persona que tiene ansiedad pero todavía no se anima a recibir ayuda profesional? Creo que lo importante es saber que no estamos solos. Lo importante es saber que la ansiedad la vive
actualmente una mayor parte de la población, una gran parte de la población que no es nada fuera del otro mundo, es decir, no es una enfermedad que no tiene cura, no es algo que te lleva a un abismo, sino más bien es un proceso que tú estás viviendo, que es una etapa de tu vida que estás viviendo, pero de esas etapas con la ayuda profesional tú puedes llegar a salir adelante. En verdad, las personas que tienen ansiedad, no puedes tú, había una parte que la gente dice, ponle ánimo, ponle ñeque, y tú, lo estoy haciendo. Para las personas con ansiedad y con depresión, solamente levantarse de la cama es una batalla. Solamente levantarte de la cama, solamente ponerte de pie es una batalla. Pegarte algo de comida a tu boca cuando no tienes ganas de hacerlo es una batalla. Entonces estás venciendo esas batallas internas y lo estás haciendo bien. El mensaje que les daría a cada una de las personas quienes tienen ansiedad y no se arriesgan y no se atreven a buscar un terapeuta es que en primer lugar nos vean como humanos. Nosotros como terapeutas no dejamos de ser humanos, también sentimos igual que ustedes, vivimos cosas que ustedes viven y en realidad queremos que entiendan que terapeuta no es más que una persona preparada científicamente, éticamente, profesionalmente para ayudarte en estos procesos. Entender que el psicólogo no es una persona que por ir al psicólogo tú vas a decir, ay, es que estoy loco, y yo no estoy tan loco como para ir al psicólogo, porque sí, eso antes podríamos decir que la gente lo decía, pero lo sigue diciendo, a pesar de que estamos en estos tiempos actuales, a pesar de que la gente se habla más de salud mental, hablamos más de estos temas, la gente sigue pensando que ir al psicólogo es cuando estás descabellado. Entonces la realidad es otra. Ir al psicólogo significa mostrarte vulnerable, pero a la vez salir fortalecido. Es saber que un ser humano está preparado para ayudarte dentro de tu proceso, para que puedas sobrellevar todas las cargas, todas las dudas, todo lo que estás sintiendo en este momento, y que puedas sentirte escuchado, que puedas sentirte en verdad que alguien te apoya, que alguien está contigo, que no te juzga, no te señala, no te critica. Entonces es difícil animarse, porque cuando tú vas, tú piensas, pero ¿qué dirá el psicólogo de mí? ¿Qué pensará si le digo eso? ¿Y qué? Entonces ya está tu ansiedad hablándote, es tu misma ansiedad hablándote y presionándote para que te autosabotees. Entonces el primer paso es controlar tu pensamiento. Controlar ese pensamiento y decir, a ver, el psicólogo es un terapeuta y me va a ayudar y yo es algo de lo cual me voy a sentir bien porque va a cambiar mi vida. Entonces ser positivo en ese aspecto, entender que no es fácil, porque no es fácil pedir ayuda, no es fácil reconocer que estamos mal, pero una vez que diste ese paso, no dudes. Di, lo voy a hacer, ponte una fecha, una hora, escoge tu profesional, porque es importante que sepas escoger tu profesional, porque no conectas con todos, no con todos vas a conectar, no con todos te sientes bien, entonces tú debes sentirte cómodo con tu profesional, ¿sí? Y otra cosa es importante que sepas que las personas que están a tu lado y te rodean te van a dar una ayuda limitada y a veces subjetiva, desde sus puntos de vista, sus emociones y desde lo que ellos conocen de ti. La diferencia entre la ayuda profesional es que el profesional te va a dar una vista objetiva, porque va a ver todo lo que tú le refieres de una manera en la cual no involucra las emociones del terapeuta. Es mucho más su respuesta, mucho más eficiente, mucho más confiable. Las respuestas de nosotros como profesionales, como hablábamos entre este corto que tuvimos, decíamos, nosotros aplicamos test para determinar los niveles, para determinar diagnósticos. Entonces es un proceso muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos. Gracias, Denise, por darnos luz en este tema. ¿Cómo podemos elegir al profesional con el cual nosotros podemos conectar? Porque existen casos en los cuales no se conecta directamente al nosotros no obtener las respuestas que queremos o un consuelo, por ejemplo, sino unas palabras frías de que es esto y es lo otro. Bueno, ¿sabes qué? Hay profesionales que tienen ciertas corrientes. Hay, por ejemplo, los psicoanalistas, los cognitivo-conductuales, están los humanistas. Hay diferentes ámbitos de la psicología, entender que debemos partir de ahí. Y también entender que hay diferentes posiciones de cada profesional dentro del ámbito de la psicología.
A veces en la formación hay personas que te enseñan, docentes que te enseñan y te dicen nunca debes mostrar tu sensibilidad o nunca debes mostrar tu humanidad con el paciente porque luego vas a transgredir la línea del paciente y la tuya y eso va a tender al fracaso. Estás haciendo iatrogenia, haces un mal trabajo y no es ético y no es profesional, pero tú entiendes que cuando un ser humano llega a ti es porque en realidad muchas de las veces dicen esta es la última persona a la que yo voy a ir. Si no me ayuda, en verdad me quita la vida, por ejemplo. Y a veces los psicólogos somos la última oportunidad para matrimonios, la última oportunidad para que alguien no tome la decisión de quitarse la vida. A veces somos la única persona a la que alguien llega y te dice fue abusada. O vivo bajo la sujeción de violencia o me está pasando algo. Entonces, que tú como ser humano, como psicólogo, como profesional, no logres conectar con la gente, no te pongas en su lugar y te muestres distante, como tú dices, que te muestres frío o que muestres un rostro que no muestra emoción. Eso no hace bien a nadie. Entonces, imagínate si alguien llegó así y fue lo último y tú no actuaste como debiste actuar. O sea, mostrando empatía real, no cognitiva, porque hay psicólogos que te dicen, te entiendo, me pongo en tu lugar. Y a veces creemos que eso ya es como que lo máximo, cuando no es así. No se trata solo de entender y de poner en un lugar emocionalmente, sino en verdad hacerlo. Conectar realmente, si la persona se siente sensible, si te está contando algo, tú también mostrarte genuinamente y mostrarte humanamente. Y esa conexión, por ejemplo, hay personas que igual dicen, yo jamás me acercaría y saludaría a un paciente, pero haz eso con un niño, a ver si es que vas a ayudarle realmente. ¿De qué va a servir tu profesión si es que tú no te muestras amable con un niño? Si es que tú no tienes contacto con los niños bajo el respeto y las reglas éticas, por supuesto. Entonces, mira, cómo tú buscas un profesional es también desde la parte académica. O sea, primero definiendo y preguntándole al terapeuta cuál es su punto de vista, digamos, o qué tipo de terapia maneja y te va a exponer. Ahora hay muchos terapeutas que practicamos la parte, se puede decir, que el enfoque nuestro es dinámico, no es un enfoque estático o estable porque es de acuerdo a las necesidades del paciente, pero tú también puedes ver en sus redes sociales o puedes investigar, tal vez a nosotros nos llega por referencia, ¿no? Por referencias, pero tú tienes que entender que si no sentiste en ti una conexión real y genuina, no es tu lugar, ni es tu profesional. Y como terapeutas nosotros entendemos que no es nada con nosotros, sino más bien es también la cliente o el paciente que necesita algo diferente y que está buscando algo diferente. Pero sí te puedo decir que a veces las personas dejan de ir o no van porque dicen voy al psicólogo y termino llorando, termino peor de lo que de lo que yo llegué. Entonces nunca más vuelvo a un psicólogo. Pero ahí es la diferencia de psicólogos. Nosotros tenemos que medir en qué situación vamos a deconstruir a la persona, es decir, romper ciertas cosas que se deben romper y son necesarias para que no se repitan patrones, pero a la vez restaurar. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, ¿sabes? Entre decirte, mira, saber cómo decirte, cómo hacerte ver las cosas que estás viviendo o estás pasando realmente, pero también haciéndote sentir cómodo. Porque no es lo mismo que te diga, es que mira, tú estás teniendo pensamientos catastróficos, tú tienes ansiedad, pero así de una manera fría que te diga, ¿y qué tal si vamos anotando esos pensamientos y a ver qué pruebas tienes tú para crear esos pensamientos y decirte de una manera más amable, más genuina, pero a la vez directa también, que no estás actuando de una manera que te haga bien a ti? Entonces hay formas y hay formas. Entonces tu terapeuta creo que se vuelve literalmente un terapeuta. Todos los que hemos tenido terapeutas sentimos que es la parte en la cual tú te sientes que era lo que querías, que era lo que necesitabas y que siempre vas a sentir esa seguridad y confianza de ser tú sin que te juzguen, sin que te señalen, sin que te acusen, y te sientes escuchado, sientes en libertad y sientes, por supuesto, confianza de ser tú con un ser humano. Gracias. En el ámbito de, por ejemplo, salir llorando de una terapia, ¿eso podríamos considerarlo un avance o no?
Bueno, en el tema, verás, es que hay diferentes tipos de personas. Entonces hay personas que comunican sus emociones y las expresan y exteriorizan, y hay personas que nos cuesta mucho mostrar las emociones. Hay personas que incluso no perciben las emociones, y eso también es una patología dentro del tema de los estados de ánimo, porque hay personas que en verdad tú ves que no pueden conectar con las emociones, no demuestran emociones. Entonces depende mucho de los casos, pero usualmente el objetivo no sería si la persona manifiesta o no manifiesta el llanto, sino sería, el objetivo es que la persona no salga como entró. Entonces, que algo, por lo menos en la primera cita, no hay una cura mágica en la que yo te diga, toma esta medicina y por venir a esta cita vas a estar mejor la próxima. No hay. En psicología tú trabajas con el alma, y el alma es lo más sagrado del ser humano, la mente es lo más sagrado del ser humano, y tú ya naciste con ciertos patrones. Tú creciste con ciertos patrones, llevas una vida de años con esos patrones, y cambiarlos de la noche a la mañana no es fácil, pero sí es posible y se logra con esfuerzo, con sacrificio y con un profesional que esté preparado y apto para tus necesidades. ¿Los psicólogos van a los psicólogos? Sí, sabes que los psicólogos, como les presentaba al inicio del podcast, no dejamos de ser seres humanos. Muchos de los psicólogos incluso vivieron situaciones de violencia, situaciones de abuso. Muchos de los psicólogos viven con trastornos de ansiedad, de depresión, viven con estrés. Muchos de los psicólogos tienen a diario también a cuestionarse su vida, a sentirse insuficientes, a sentirse que no pueden, o sentir como todos los seres humanos realmente que somos vulnerables, ¿sí? Entonces, por ende, nosotros como terapeutas también necesitamos un terapeuta. Y yo no te podría decir, mira, terapia es lo mejor que te puede pasar en la vida, si es que yo no hubiera vivido terapia, si es que yo no hubiera vivido lo que viví y no hubiera superado lo que superé. Entonces es importante cuando tú te dejas guiar también, pero sí es más difícil. ¿Sabes por qué? Porque como psicólogo tú sabes las estrategias, como psicólogo tú sabes qué estrategias están usando contigo, qué tipo de terapia usan contigo, tú sabes los test, y por ejemplo a veces uno se sabe hasta de memoria los test, las respuestas, y tener que romper esa parte en la que tú digas, chuta, me voy a presentar no como profesional sino como ser humano, es súper difícil, pero es algo que tú tienes que hacerlo y decir, bueno, cuando tú vas a un psicólogo te preguntas y dices, pero no quieres decir que eres psicólogo, pero ya te sale y es obvio, pues que se dan cuenta que eres psicólogo, y generalmente los psicólogos no quieren atender a otros psicólogos porque son súper complicados. Es igual como los médicos y la gente de ciencias de la salud, ellos prefieren no tratar, muchos de ellos no tratan no se tratan mentalmente, no tratan sus dificultades, sus trastornos, porque prefieren evadir y dicen, no, es que si él se entera o sabe, va a decir, ¿y cómo? Yo así tengo pacientes, ¿y cómo ayuda a otros? Entonces es súper complicado que un terapeuta, que un psicólogo busque ayuda o pida ayuda. Pero una vez que tú rompes esos paradigmas contigo mismo y dices, no, yo necesito esto por mí, lo haces, te va de la mejor manera, porque logras darte cuenta a ti mismo que todo puedes vencer, te dejas guiar. Entonces el psicólogo, por ejemplo, yo te digo mi parte, yo también soy psicóloga, soy ser humano, he tenido ayuda, he tenido un profesional de cabecera, y bueno, dentro de este proceso también tengo ayuda con mi hijo, porque yo tengo un maravilloso bebé que es un amor de 7 años. Yo le digo bebé todavía, pero es mi hijo ya grande. Pero mi pequeño me ha tocado tocar puertas, he sentido lo que es el tema de la discriminación, el tema del rechazo, no hacia mí, porque cuando es hacia uno es una cosa, pero cuando es hacia un hijo duele como no te imaginas. Pero lo he vivido porque es un niño neurodivergente. Es un niño que fue diagnosticado no hace mucho tiempo, al fin dieron con su diagnóstico, y tener un niño neurodivergente es todo un reto, porque como profesional tú eres una cosa, ayudas, guías, apoyas, instruyes, pero como madre estás limitada, porque tú no puedes ser objetiva a veces con tu hijo, con tu propio hijo. Entonces la realidad es que tú no dejas de ser un ser humano y tienes que mostrarte. Una profesional me decía, sí, aquí eres mamá, no eres psicóloga. Y eso se debe entender, que los psicólogos tenemos una profesión, pero eso no es nuestra vida, ¿sí?
Tú, por ejemplo, ves a la psicóloga bailando por ahí, la psicóloga bailando, pero vele a la psicóloga. Y a veces a los psicólogos dicen, o sea, te enojas y psicólogo y te enojas. O sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, soy ser humano ante todo. Entonces es importante entender que la gente te vea como eres. Cuando tú estás actuando profesionalmente en un escritorio, en tu consultorio, eres profesional. Pero cuando tú pasas luego del consultorio, eres un ser humano, con cosas positivas, con cosas negativas, pero que estás tratando de ayudar a todas las personas que recurren a ti. Gracias, Denise, por darnos luz en este tema. ¿Algunas palabras finales que quieras darle al público que te va a ver? Sí, bueno, yo creo que todos tenemos un propósito en nuestra vida, todos los seres humanos. A veces nos cuestionamos por qué llegamos a este mundo. A veces nos preguntamos cuál es nuestro objetivo aquí, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, si existe en verdad algo bueno en nuestras vidas, por qué nos va mal, o sea, un montón de preguntas y de dudas. Y a veces incluso creemos que no debemos existir, o a veces sentimos depresión, o sentimos ansiedad, o sentimos luchas fuertes y vivimos cosas muy fuertes que a veces han cambiado nuestra vida. Pero yo quiero decirte a ti que me estás viendo en este momento, que no te olvides que todo es posible. Todo es posible, que si estás en este mundo y existes y aún no encuentras un propósito, lo vas a encontrar, que si tú buscas ayuda, la vas a encontrar y la vas a recibir, y que puedes seguir adelante, que no importa tu historia, que no importa lo que hayas vivido, lo que estés pasando, lo que importa es qué haces con lo que estás ahorita atravesando, con las situaciones que tú has sentido. Lo que importa es que dejes en este mundo algo positivo, algo bueno, algo que en verdad quede en los corazones de los demás, que cuando tú dejes de existir la gente diga, wow, en realidad esa persona significó algo para mí, así sea solo una sonrisa, porque a veces no sabes cuándo solamente darle una sonrisa a alguien le cambia la vida. Que sumes, que seas positivo, que entiendas que todos somos efímeros en este mundo, que no nos quedamos para siempre, pero mientras estemos aquí y ahora tomemos decisiones que nos hagan bien a nosotros mismos y que también puedan ayudar a los demás dentro de ese proceso. Dentro del ámbito neuropsicológico entendemos lo siguiente, que nosotros o nuestro cerebro necesita siempre seguridad emocional, necesita descanso y necesita la conexión con otras personas. Si tú le das al cerebro eso, tu cerebro va a estar lleno de dopamina, te vas a sentir bien, hay una posibilidad de que tu calidad de vida sea mejor. Pero si no descansas correctamente, si te sientes presionado y te autoexiges demasiado, si tú no tienes habilidades sociales y si no tienes inteligencia emocional, pues vas a tener una tendencia a que tu vida no sea lo que tú ahora esperas. Entonces lo ideal sería que tú entiendas que debes tener un equilibrio en tu vida, que es importante un equilibrio en tu vida y que es importante un título, es importante una profesión. A veces la gente incluso llega a decirte que no eres nada si no llegas a tener un título. Es mentira. Desde el momento en que ya naciste, eres alguien en tu vida. Y si no lograste obtener un título, no es que eres un fracaso, eres alguien importante y puedes llegar a ser exitoso. No debemos enfocarnos únicamente solo en el tema de la profesión, porque no valemos por las profesiones. Entonces debemos enfocarnos en el tema de que somos más de lo que nosotros queremos obtener. Entonces, ¿quiénes somos realmente? Con o sin el título. Eso es lo que yo quiero dejarles. Si estás buscando una conexión real con alguien, si necesitas a alguien que te sostenga, alguien que te ayude y que lo haga ética y profesionalmente, pues puedes considerar mis servicios. Mi nombre es Denise Aldaz, soy neuropsicóloga. Estoy a disposición tuya al número telefónico 096 006 0983. La consulta la puedes agendar previo cita y estaré gustosa de acompañarte en cualquier proceso que tú requieras. Esto fue Historias en Mente. Nos vemos en el próximo viaje emocional. Y si esta historia te inspiró, compártela con tus amigos.